Desde sus orígenes, la robótica se pensó para aquellas aplicaciones donde había que manipular mucho peso y tareas que podían ser peligrosas para los humanos. Si consideramos la robótica aplicada al contexto de la industria 4.0, pero la industria 4.0 no es solamente una cosa de empresas grandes, también se puede aplicar a empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas necesitan garantizar una calidad, necesitan tener procesos robustos, repetitivos y controlados, necesitan tener una trazabilidad unitaria de las piezas. Entonces, para ello, el tener un nivel de automatización y robotización y monitorización de la línea del trabajo que realizan es muy importante. Al final, lo que queremos es conseguir que los robots tengan un cierto grado de autonomía. Queremos que los robots lleguen a pensar, que sean capaces de comprender lo que está pasando a su alrededor y poder variar su comportamiento pues, según lo que está pasando. Para eso hemos insertado mucha sensórica y con la ayuda de la inteligencia artificial podemos analizar toda esta información y hacer que el robot pueda tener un comportamiento adaptativo según lo que se está encontrando. Hasta ahora, digamos que la parte de automatización, pues muchas empresas la podían subcontratar, pero ahora en este entorno y con estas necesidades tan particulares, las empresas están viendo que ellos mismos deben tener ese conocimiento in-house, dentro de su casa. Desde el grupo de robótica y automatización estamos trabajando dando soporte a diferentes empresas en las necesidades que puedan tener y aparte pues estamos trabajando en el desarrollo de perfiles para dar respuesta a la necesidad de mano de obra que tienen esas empresas.